Desde el inicio de la grabación de la playlist sobre distemper canino, en la cual abordamos aspectos desde qué es el distemper canino, sus signos clínicos, patogénesis, diagnóstico y tratamiento. Desde entonces he recibido numerosos emails preguntando cuál es la forma de prevenir esta enfermedad. ¿Cómo podemos evitar que nuestras mascotas se infecten con el virus del distemper? Si bien es cierto, evitar que se infecten con el virus es prácticamente imposible, ya que es un virus que se encuentra circulando entre animales silvestres y animales domésticos. Podemos sí preparar a nuestros pacientes desde un punto de vista inmunológico para que estén listos, para que estén con toda la maquinaria inmunológica al día, de forma tal de que en el momento que se infecten de manera natural con el virus del distemper, su sistema inmunitario sea capaz de montar una respuesta inmune que limite la enfermedad. Es decir, que evite que ese virus se multiplique de manera exacerbada en ese individuo y que produzca daños. La idea entonces es proteger a nuestras mascotas para que puedan defenderse de manera adecuada caso llegasen a infectarse con el virus del distemper, evitando así la aparición de signos clínicos marcados o la presencia de secuelas como las secuelas neurológicas. Y en este sentido, la respuesta es extremadamente simple: inmunizando a nuestras mascotas a través de lo que se conoce como un proceso de vacunación ético. Y me refiero específicamente a un proceso de vacunación efectuado por un profesional de la medicina veterinaria mediante el uso de vacunas certificadas y con calidad garantizada. Me refiero a vacunas preparadas con materia prima, aquellos llamados inóculos de calidad, es decir, virus vivos que han sido atenuados en su patogenicidad, lo que significa que su capacidad de producir daño ha sido reducida de manera importante a través de diversos procesos físicos o químicos, pero que mantienen su antigenicidad. Es decir, mantienen su capacidad de estimular en ese paciente el desarrollo de una respuesta inmune sólida y duradera. En este tipo de vacunas, la carga antigénica ha sido estandarizada y probada de forma tal que la vacuna garantiza la inducción de una respuesta inmune protectora sin generar la enfermedad en el paciente. Recordemos que en el caso del distemper canino se trata de vacunas basadas en virus vivos modificados, que son de hecho las vacunas contra distemper de mayor uso a nivel mundial. Una búsqueda rápida por la palabra inmunizar en el diccionario de la Real Academia Española, disponible online, podemos observar como respuesta hacer inmune y como sinónimos proteger, prevenir, fortalecer, vacunar. Es decir, hacer inmune, tornar a ese paciente protegido, fortalecido contra la acción de un virus o algún otro microorganismo que pudiera venir a infectarlo. De la misma forma, una visita a la página de la Organización Panamericana de la Salud, a procura del término inmunización, lo conceptualiza como un proceso a través del cual una persona se hace resistente a una enfermedad, sea por el contacto con el agente patógeno responsable de esa enfermedad o bien mediante la administración de una vacuna, indicándose también en esa página web que las vacunas son aquellos elementos capaces de estimular una respuesta inmune en el paciente que es vacunado. Es decir, las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a las infecciones específicas. Y eso porque después de la vacunación el sistema inmunitario produce anticuerpos, de manera similar a lo que sucede cuando el organismo se enfrenta, se expone a distintas enfermedades. Con la diferencia, en el caso del distemper y otras enfermedades virales del perro, de que el antígeno vacunal está atenuado en su patogenicidad, es decir, está limitado en su capacidad de generar daño en ese organismo. Y este tipo de vacunas de alta y comprobada calidad generalmente son producidas por grandes industrias farmacéuticas, aquellas que poseen garantías a lo largo de todo el proceso de confección vacunal, tanto en relación al origen y a la calidad de la materia prima como en relación al proceso en sí, el embalaje, el almacenamiento, el transporte, la distribución de las vacunas, así como por supuesto garantizan la cadena de frío que es fundamental para mantener la calidad en este tipo de vacunas basadas en virus vivos modificados.
Y claro está que todo esto que estamos discutiendo hasta ahora parte del principio de que la vacunación es un acto médico. Y por supuesto, este proceso de vacunación ética, al cual hacía referencia hace algunos minutos, presupone la existencia de una consulta veterinaria específica donde el profesional de la medicina veterinaria evalúa al paciente como un todo para verificar si éste está apto para recibir el inóculo vacunal. Y creo que esta breve introducción ya responde a las preguntas que me habían sido formuladas en relación a cómo proteger a nuestras mascotas del distemper canino. Sin embargo, y si te interesa ir un poco más a fondo en relación a los distintos aspectos relacionados con este proceso de inmunización, saber cuándo debe iniciarse en esos pacientes el ciclo de inmunización primaria, saber cuántas dosis de la vacuna deben ser aplicadas, si es una sola dosis o si es multidosis, el por qué eso acontece, entre otros aspectos que envuelven todo el proceso de inmunización, te invito a continuar conmigo hasta el final del video. Yo soy Heracles García, médico veterinario, doctor en ciencias y creador de este canal, Booster Veterinario, donde ayudamos a médicos veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria a reforzar conocimientos. Y por supuesto, son también bienvenidos todos aquellos tutores de mascotas interesados en ampliar sus conocimientos en relación a distintos temas de la salud animal con el objetivo de tratar de garantizar el mejor bienestar y la mejor salud para sus mascotas. Y profundizando un poco en relación a este tema de las inmunizaciones, es importante entender que todos aquellos cachorros que nacen de madres vacunadas, así como todos aquellos que nacen también de madres no vacunadas, pero que en algún momento de su vida previo a esa gestación estuvieron expuestas a un agente patógeno y por supuesto sobrevivieron a la infección por los mismos, sean agentes virales como el virus del distemper canino, el virus del parvovirus, el adenovirus responsable de la hepatitis, o bien se trata de agentes bacterianos como la leptospirosis, como la bordetella bronchiséptica, entre otros, solo por nombrar algunos de los patógenos más comunes que infectan a nuestras mascotas y que pueden ser prevenidos mediante la inmunización. Es importante entender que esos cachorritos reciben de su madre anticuerpos, es decir, reciben una inmunidad pasiva que los va a proteger durante las primeras semanas de vida. Esa inmunidad pasa de la madre a los cachorros a través de anticuerpos, que son entonces transferidos a ese neonato a través del consumo de calostro durante el proceso de amamantamiento inicial, generalmente durante las primeras 48 horas de nacimiento. Y resalto la importancia de ingestión de ese calostro, en el sentido de que en los caninos, a diferencia de lo que sucede en algunas otras especies animales, como por ejemplo el propio humano o inclusive otros primates no humanos, que también reciben de su madre anticuerpos a través de la vía placental. En los caninos, el tipo de placentación endotelio corial limita de manera marcada el paso de anticuerpos desde la madre del feto a través de la placenta. Y estas limitaciones están asociadas a distintos factores anatómicos que no vamos a considerar en el día de hoy. Siendo así, los cachorros nacen con una inmunidad sistémica muy baja y dependen para su sobrevivencia de esos anticuerpos que la madre les pasa a través de la vía calostral, de esa inmunidad pasiva que reciben durante las primeras horas de vida. Fíjense que esa primera secreción de la glándula mamaria, ese calostro producido durante los primeros días posparto, es rico en inmunoglobulinas, aproximadamente 60% de inmunoglobulina G, entre 35 y 40% de inmunoglobulina A y aproximadamente un 5% de inmunoglobulinas M, siendo entonces no solo una fuente de nutrientes, sino fundamentalmente una fuente de inmunidad pasiva. ¿Qué sucede? Que si bien es cierto, esos anticuerpos transferidos a los cachorros son fundamentales para su sobrevivencia en esas primeras semanas de vida, también es cierto que esos anticuerpos calostrales, esos anticuerpos derivados de la madre van entonces a interferir con la eficacia de las distintas vacunas esenciales que se administran a los cachorros durante la vida temprana, durante ese proceso inicial de inmunización. Y esto porque esos anticuerpos van a neutralizar a los antígenos vacunales administrados durante el ciclo inicial de vacunación.
impidiendo el desarrollo de una inmunidad adecuada tras el proceso vacunal. Y de hecho es una de las causas más frecuentes de falla en el proceso de inmunización. Y complicando un poco más este panorama, debemos decir que el nivel de anticuerpos derivados de la madre existente en esos cachorros va a depender de diversos factores, incluyendo por supuesto la cantidad de calostro ingerido, siendo entonces diferente no solo entre los distintos cachorros de una misma camada, sino entre cachorros de camadas diferentes. Asimismo, la duración de esos anticuerpos derivados de la madre va a depender del agente patógeno que desencadenó su producción cuando la madre se infectó. Un dato fundamental es que pudiéramos decir que un promedio de duración de esos anticuerpos es de aproximadamente 12 semanas, pudiendo extenderse hasta la semana 14 o la semana 16. Sin embargo, nuevamente señalo, esa situación varía de patógeno para patógeno, pudiendo ir desde 6 semanas hasta 14 a 16 semanas aproximadamente. Así, por ejemplo, anticuerpos adquiridos de la madre contra el moquillo se espera que duren entre 9 y 12 semanas, mientras que para el caso del parvovirus se espera que ese valor sea un poco mayor, con una duración en torno a las 14 semanas aproximadamente. Siendo así, cualquier proceso de inmunización contra distemper que termine antes de la semana 12 o contra parvovirus que termine antes de la semana 14, muy probablemente no generará una inmunización adecuada en ese paciente, el cual entonces permanecerá desprotegido debido a la interferencia de esos anticuerpos en cuestión. Significa entonces que desde un punto de vista práctico no tenemos cómo saber el momento exacto en que esos anticuerpos desaparecen, ni cómo saber el momento en que su concentración se reduce de una manera importante hasta el punto tal de no interferir con las vacunas que pudiéramos administrar. Y fíjense que traigo a discusión todas estas situaciones en relación a la dinámica de la concentración de anticuerpos derivados de la madre en ese cachorro y en la medida en que el cachorro crece, para poder introducir un concepto importantísimo en relación al momento óptimo para realizar la vacunación de esos animales, de forma tal de protegerlos y evitar que estén expuestos por un largo periodo de tiempo a los virus de calle. Y es el concepto de la llamada ventana de susceptibilidad, como podemos observarlo en este gráfico, que relaciona en el eje vertical, en el eje de las Y, la concentración de esos anticuerpos en el cachorro, y en el eje horizontal, en el eje X, el tiempo, es decir, sería la edad del cachorro. Fíjense que en la medida en que el tiempo va avanzando, los anticuerpos derivados de la madre, representados en este gráfico por esa línea roja, van disminuyendo de forma exponencial, prácticamente desapareciendo para la semana 16 de vida. Pero fíjense también que este gráfico nos muestra dos líneas punteadas horizontales. Una línea punteada superior, que es el umbral de protección, es decir, la concentración mínima de anticuerpos en la sangre de ese cachorro que le da protección contra un determinado patógeno. Y la línea punteada inferior que llamaremos de umbral de neutralización vacunal, es decir, la concentración mínima de anticuerpo capaz de neutralizar a los antígenos vacunales. De esta forma, y cuando hacemos el seguimiento de la dinámica de esa línea roja, es decir, de la concentración de anticuerpos derivados de la madre en la sangre de ese cachorro en la medida en que el tiempo avanza, observamos un periodo de tiempo mostrado en este gráfico como un rectángulo rosado, en el cual los cachorros ya no tienen suficientes anticuerpos de origen materno que los protejan contra las infecciones, pero donde esa concentración de anticuerpos aún es alta lo suficiente para bloquear la capacidad de las vacunas de inducir una respuesta inmune endógena adecuada. Y es exactamente esta la llamada ventana de susceptibilidad. Es un periodo crítico de tiempo en el cual el cachorro es susceptible a las enfermedades, es susceptible a los virus salvajes que están circulando y donde no tendría sentido vacunar porque esas vacunas serán neutralizadas por los anticuerpos derivados de la madre que aún permanecen en la sangre de ese cachorro.
Y el problema es que no sabemos cuándo esta ventana abre y cuándo esta ventana cierra para cada uno de los distintos patógenos que puedan afectar a los cachorritos durante estas primeras semanas de vida y para los cuales existan vacunas disponibles. Solo sabemos que en promedio este periodo puede ir desde 6 hasta 16 semanas. Inclusive fíjense que en el gráfico habla de 8 a 16 semanas. Por cierto, que este gráfico es tomado de la guía con directrices para la vacunación de perros y gatos de la Organización Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, la llamada WASAVA, cuya versión actualizada, como podemos observarla aquí, salió hace unos pocos días atrás. Entonces, conocer esta dinámica de anticuerpos y conocer todos estos factores que acabamos de discutir nos permite desde ya dar respuesta al por qué este ciclo de vacunación primaria en cachorritos contempla múltiples dosis vacunales. ¿Qué buscamos? Buscamos, por un lado, que nuestra vacunación sea hecha en el menor intervalo de tiempo posible desde el momento en que los niveles de anticuerpos derivados de la madre se hayan reducido lo suficiente para no generar interferencia con los antígenos de la vacuna. Pero como no conocemos con precisión cuándo eso ocurre, apenas conocemos que va entre la semana 6 y la semana 16, a depender de diversos factores como ya lo mencionamos. Entonces aplicamos varias dosis de vacuna en la esperanza de que alguna de ellas logre el objetivo deseado de coincidir efectivamente con el momento en que ese valor de anticuerpos se encuentre por debajo del umbral de neutralización. Así generaremos protección inmunológica y reduciremos simultáneamente la ventana de susceptibilidad. Veamos esto en el ejemplo gráfico que estamos presentando aquí. Fíjense que las vacunas indicadas allí, que fueron aplicadas en las semanas 6, 8 y 12, no generaron protección alguna. Serán neutralizadas por los anticuerpos derivados de la madre, ya que en esos momentos de vacunación la concentración de dichos anticuerpos derivados de la madre está por encima del umbral de neutralización vacunal. Mientras que en ese mismo gráfico podemos observar que la vacuna aplicada a la semana 16 generará una respuesta inmune adecuada, representada en el gráfico por esa línea azul ascendente que representa la concentración creciente de anticuerpos producidos por el sistema inmunológico del cachorro. Es decir, una inmunidad activa, producto de esa vacunación que fue efectiva a la semana 16. Esos anticuerpos permanecerán en altas concentraciones, dando protección al paciente durante largos periodos de tiempo. Y fíjense que en ese mismo gráfico la ventana de susceptibilidad, representada por ese rectángulo rosado, fue de 8 semanas, desde la semana 8 hasta la semana 16. Es decir, los cachorritos estuvieron 8 semanas durante las cuales fueron susceptibles a infectarse y a desarrollar enfermedad severa caso llegasen a infectarse con alguno de los agentes virales. Pero fíjense también que en ese ejemplo, si hubiéramos vacunado a la semana 13.5 aproximadamente, que es el momento preciso en que los niveles de anticuerpos derivados de la madre cayeron por debajo del umbral de neutralización, también hubiésemos logrado una protección inmunológica y a la vez hubiésemos reducido de manera importante la ventana de susceptibilidad. Es decir, la ventana hubiera cerrado a la semana 13.5 y no a la semana 16. Hubiésemos reducido el tiempo durante el cual ese paciente estuvo susceptible al patógeno, estuvo desprotegido. Y de allí la relevancia de aplicar diversas dosis, tratar de generar protección en el menor periodo de tiempo. Y es que alguien pudiera decir, pero bueno, si los anticuerpos derivados de la madre en esos cachorros duran entre la semana 6 y la semana 16, en cualquier momento que vacunemos después de la semana 16, con certeza se generará una respuesta inmunológica adecuada. Por ejemplo, vacunando en la semana 20 de vida o en cualquier periodo de tiempo después de la semana 16, no existirá riesgo de que nuestra vacuna sea neutralizada por anticuerpos maternales, ya que estos duran solo hasta la semana 16. Y claro, eso es conceptualmente cierto. El problema es que de hacerlo así, esos cachorritos, esos pacientes estarían totalmente desprotegidos desde el momento en que los niveles de anticuerpos cayeron por debajo del umbral de protección hasta el momento en que realicemos la vacunación. 20 semanas, 50 semanas, sin duda alguna un riesgo extremadamente grande que no vale la pena correr, ya que
ellos serán susceptibles a infectarse y a desarrollar enfermedad grave por un periodo prolongado que en el caso de este gráfico va desde la semana 8 de vida, cuando los niveles de anticuerpos derivados de la madre están por debajo de ese umbral de protección. Por eso procedemos como procedemos. Se aplican múltiples dosis de vacuna para tratar de generar un proceso de inmunización adecuado y acortar la ventana de susceptibilidad a su menor valor posible. Doctor, una duda. Según el ejemplo que vimos en el gráfico, si 3 de las dosis vacunales fallaron y solo una funcionó, aquella que se aplicó la semana 16, ¿significa que una sola vacunación es suficiente para generar una inmunidad prolongada y duradera contra distemper, por ejemplo? Y la respuesta es sí. De hecho, para las vacunas esenciales en los perros, aquellas que deben aplicarse según las guías de vacunación de la WASABA a todos los perros en todos los países del mundo, después de considerar su estilo de vida y los lugares geográficos donde viven o a los que viajan, y que incluyen las vacunas que confieren protección contra el distemper, el parvovirus y la hepatitis canina. Una sola dosis de vacuna aplicada en el momento cierto confiere inmunidad protectora y duradera, de en promedio entre 3 y 4 años. Estamos hablando de vacunas basadas en virus vivos atenuados, elementos que son altamente antigénicos y que han sido reducidos en su capacidad de generar daño. Por lo tanto, de hecho, según las guías de la WASABA, no solo esta de 2024, sino ya desde guías anteriores, se recomienda el proceso de revacunación cada 3 años para este tipo de enfermedades: parvovirus, hepatitis y distemper canino, y no anualmente como es hecho de manera rutinaria. Y noten que, suponiendo de que en el mismo ejemplo que acabamos de ver, en esa semana 16 todavía existiesen anticuerpos derivados de la madre en un nivel superior al umbral de neutralización vacunal, es decir, esa vacuna a la semana 16 sería también neutralizada, hecho que es posible y que de hecho sucede, aunque en un menor porcentaje de ocasiones. Esa situación hizo que en esta nueva guía de directrices de vacunación de perros y gatos surgiese una recomendación actual, que es aplicar una última dosis de vacuna que sella ese ciclo primario de vacunación a la semana 26 y hasta un poco antes, si es posible. La recomendación antigua era que esta última dosis se diera entre la semana 26 y el año de vida de ese cachorro. Sin embargo, caso no hayan funcionado las vacunas iniciales que vimos en el gráfico, el animal estaría desprotegido por mucho tiempo, pues normalmente, a pesar de que la recomendación era entre el 6º mes y el año de vida del animal para aplicar una última dosis de vacuna, lo normal era hacerlo al año de vida. Ahora no, ahora se recomienda que a la semana 26 o incluso un poco antes sea aplicada una última dosis de vacuna para cerrar este ciclo inicial de vacunación, reduciendo así la ventana de susceptibilidad caso ésta existiese si todas las dosis aplicadas allá al inicio fueran neutralizadas por anticuerpos maternales. Y en un próximo video vamos a aplicar todos los conceptos que acabamos de discutir aquí en la formulación de algunos protocolos de inmunización, considerando los conceptos de la WASABA de vacunas esenciales, vacunas no esenciales y vacunas no recomendadas. Y si este video te pareció interesante, ayúdame a compartirlo para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Asimismo, te pido que me ayudes dándole like para que los algoritmos de YouTube lo distribuyan a la mayor cantidad de personas posibles. Y nos vemos en el próximo video.